Bueno, seguimos aquí en Para Contarte Mejor. Estamos con nuestro kinesiólogo, José Luis Papático, que es un genio total, que está siempre con nosotros y que me olvidé de lo que vamos a hablar. No, mentira. Bienvenido, José. Bueno, muchas gracias. Es tan buena onda nuestro kinesiólogo que se vistió de los colores del decorado. Sí. ¡Estás igual! Me compré una chomba, me fijé el otro día y me compré una chomba para hacer juegos. Sos capaz. Sos capaz. Obvio. No, y aparte le hace juego con los ojos. Tengo puesta la camiseta. Chicas, ojo, miren los ojazos que tiene mi kinesiólogo. Tengo puesta la camiseta del programa yo. Sí, tal cual, tal cual. Ya lo conocen a José Papático, por supuesto la gente de la comarca lo conoce de pe a pa, pero la gente de Chubut también ya ha visto varios programas con él. Y hoy vamos a hablar de un tema que a todos en algún momento nos complica la vida, los dolores de cintura. Digo, es una zona, sí, una franja que te pueden pasar mil cosas, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cuáles son las afecciones que tenemos en la cintura? En realidad, el dolor de cintura bueno, da para 5 programas, pero vamos a tratar de acotar Vos tenés el ritmo todo así. lo que se puede. En realidad, la afección, el dolor de cintura es el síntoma, el dolor. Nosotros lo que tenemos que buscar como kinesiólogo o como trabajadores de la salud es buscar la causa. Claro. Primeramente, sacar el dolor de cintura y después ver cuál es la causa. Estadísticamente está estudiado, hay más de 40 causas de dolor de cintura. ¿En serio? Sí. Yo pensé que 3. Entonces, bueno, puede ser desde el estrés, desde un problema de artrosis de columna, desde una contractura muscular. Las mujeres en sus periodos también suelen manifestar dolor de cintura. Sí. ¿Por qué se pasa es eso? una cuestión hormonal, digamos, que tienen, además, por dolor irradiado, a veces, los dolores de ovarios a veces se irradian también a la cintura, que por ahí no es en la cintura misma, sino que es un dolor irradiado que está el origen en otro lado y se manifiesta en la cintura. Claro. Puede pasar. Hoy también está estudiado también el tema de los dolores referidos a distancia, o sea, donde hay patología en otro lado y se manifiesta en la cintura. Qué bárbaro. Puede ser una hernia de disco, puede ser una lesión de algún ligamento de la columna, alguna retracción de algún ligamento de la columna. O sea, hay montones de causas. Sí. Entonces, siempre el paciente viene a la consulta diciendo esto, o viene con alguna derivación médica que dice lumbalgia, o sea, Claro. dolor de cintura. Dolor de Algia, cintura. recordamos que algia es dolor. Entonces, uno tiene que empezar a investigar por qué se produce ese dolor de cintura. Entonces, siempre, lo más importante que es por lo que la persona viene es el dolor. O sea, tenemos que sacar el dolor primero. Y en el transcurso del tratamiento, por lo general, en la primera sesión, uno empieza a hacer una especie de interrogatorio, lo que se llama la anamnesis con la persona, Claro. para ver qué tipo de trabajo tiene, qué tipo de actividad. ¿Por qué puede producirse ese dolor? Claro, entonces ahí uno ya empieza a ver por dónde puede venir la cosa. Entonces, cuánto hace que le duele, porque generalmente la persona, eso nos pasa a todos, cuando uno empieza un dolorcito, dice, bueno, ya se me va a pasar. Tal cual. Y cuando va al kinesiólogo, pues ya no aguanta más. No, porque además ya se nos va a pasar, viene al lado de un tafirol, de un Actron, de un diclofenac, Claro. de algo. Me tomo algo y se me pasa. Claro. Cuando no se pasa, ¿sí? Entonces, bueno, ahí recién, cuando ya la persona no da más, ahí recién va al kinesiólogo y nos complica el trabajo a nosotros porque, digamos, tenemos que trabajar más, Claro. o más tiempo para tratar de resolverlo. Bueno, en ese sentido, empezamos con eso, buscar la causa del ¿Qué diferencias hay el en dolor. los dolores que tienen que ver con el músculo o que tienen que ver con el hueso, en la cintura? Generalmente el dolor muscular se concentra en el músculo mismo. Claro. Cuando hay un dolor de otro tipo, por ejemplo, en la columna, Sí. puede afectar un nervio. Y eso es Sí. como puntual, así. Y si afecta a un nervio, muchas veces, generalmente, casi Sí. siempre, Sí. el dolor no se manifiesta en el punto del hernia, sino se manifiesta en algún punto recorrido del nervio. Ah. Entonces, si yo tengo una contractura muscular, me va a doler seguramente ese músculo, y si por ahí pasa algún nervio, también esa contractura puede presionar Claro. ese nervio y provocar un dolor en otra parte. Cuando es una afección, un dolor del nervio, como se dice, nosotros decimos vulgarmente, alguien pisó la manguera. Sí. Alguien está pisando la manguera. Bueno, Sí. yo puedo sentir un dolor radiado en la pierna, atrás de la rodilla, en la cola, en la nalga. Entonces, bueno, ahí uno ya sabe que es un problema de un nervio ciático. Claro. Entonces va a buscar el problema en la columna, con una placa, una resonancia. Claro. Pero siempre, muchas veces, y esto es bueno aclararlo, está lo que se llama la falsa ciática. ¿Qué es esto? Cuando el paciente refiere a un dolor del nervio ciático, uno, generalmente iba automáticamente a la columna, a buscar Sí. o una hernia de disco o algún problema a nivel No lumbar. aparece nada. No aparece nada. ¿Qué pasa? En el recorrido del nervio ciático, a nivel muscular, nosotros tenemos, digamos, el músculo glúteo, que es el músculo, digamos, de la cola, de la Sí. cola. Bueno,
que tiene mucho que ver con la bipedestación y con la marcha. Debajo del glúteo hay un montón de músculos mucho más chiquitos, que están todos A mí no debajo me queda del glúteo. ninguno, ni un músculo me queda en el glúteo. Bueno, debajo del glúteo vos tenés otro grupo de músculos que se llaman los rotadores de cadera. Dentro de esos músculos que se llaman rotadores de cadera, hay uno especial que se llama piramidal. Ese musculito piramidal, en una parte de su trayecto, que va, son músculos que se llaman pelvitrocanterios. ¿Por qué? Porque van de la pelvis a una saliente ósea que se llama trocánter, que si yo me lo palpo como que al sostiene. costado. Claro. Entonces van de la pelvis al trocánter, que es una saliente del fémur. O sea que va, en vez de bajar por la pierna, ese va atravesado. En el recorrido de ese músculo piramidal, en una parte se abre como si fuera como un ojal. ¿Sí? Sí. Por ahí pasa el ciático. Cuando yo tengo una contractura del nervio piramidal, ese ojal se cierra y aprieta el nervio ciático. Y produce un síntoma de ciático que una vez se confunde porque piensa que puede ser de la columna. Pero en realidad es algo del piramidal. Y es algo mucho más fácil de resolver Que si es un ciático. que si fuera una hernia de disco o algo que Claro, claro. Eh, ¿Cuál es el síntoma de la hernia de disco? Porque en realidad esta nota viene a colación de que mucha gente dice, tengo una hernia de disco, 2 hernias de disco, 3 hernias de Bueno, disco. ¿Cómo se sostiene esta es eso? una de las causas principales, que es la compresión del nervio ciático. Perfecto. ¿Sí? O de otros nervios, porque digamos, son muchos los nervios que van de la cintura o de la zona lumbar. Cuando hablamos de hernia es muscular. No, cuando hablamos de hernia, se llama hernia de disco. Ah, es ¿sí? el disco. Claro. ¿Qué es el disco? Eso en algún momento lo hemos hablado, si no lo Sí. repasamos. En la columna vertebral yo tengo, desde el punto de vista funcional, son 33 vértebras Sí. que tienen movilidad. Sí. Y después está la parte del sacro, que es lo que quedó de cuando teníamos cola. Claro. Antes, ¿no? Esas vértebras que están puestas unas sobre otras tienen una estructura como un colchón. Sí. ¿Sí? Eso se llama disco intervertebral, ¿sí? Que es una estructura mayormente acuosa. El disco intervertebral es como un huevo frito. Ah, ¿sí? cierto, vos lo habías Que explicado. está entre medio de las vértebras, Sí. ¿sí? Entre vértebra y vértebra. Tiene una función de sostén, digamos, de amortiguación. A veces la parte amarilla del huevo frito, Sí. la yema, se rompe y se va para afuera. ¿sí? Y ahí empiezan a... Como el tejido nervioso, la médula espinal, ¿sí? Es un tejido nervioso que no se regenera, está protegido, ¿sí? Por hueso. Sí. De esa médula espinal, que es el sistema nervioso central, nacen ramitas, que son los nervios, que dan movilidad y sensibilidad. Como eso está cerrado por la estructura ósea, que es la columna, que son las vértebras, Que protegen todo eso. Claro, ese nervio tiene que salir por algún lado. Entonces se abre una ventanita, Sí. ¿sí? Por donde sale, se llama agujero de conjunción. Por ahí sale el nervio. Cuando este disco intervertebral, esta parte amarilla del huevo frito, quiere salir, no tiene por dónde salir. Entonces sale por el mismo lugar donde sale el nervio. Y ahí te duele hasta... Entonces, claro. una estructura chiquita, por donde pasa una estructura, quieren pasar dos. Y se empiezan a pelear para pasar, bueno, y ahí es donde el nervio queda comprimido y produce, digamos, el síntoma del ciático. De la Claro, el ciática. dolor. El dolor. No siempre, o sea, la hernia de disco no es igual siempre. O sea, tiene 4 estadios. Estadio 1, 2, 3 y 4. El estadio 4, que es el más grave, es ya quirúrgico directamente. Ajá. Porque el dolor es insoportable, insostenible, entonces, aparte de lo que se llama una impotencia funcional, donde digamos, la persona no puede funcionar justamente por el Claro, dolor. claro. Todo el paso previo, digamos, del 1, 2 y 3 se puede resolver, digamos, con ejercicio, con prevención, y siempre ver que esa estructura del disco no invada el canal medular, que es donde baja la médula, digamos. Sí. Es Pero un tema. ¿Qué pasa sí. con los tratamientos con respecto a la hernia de disco? ¿Es quirúrgico esto? En los casos más graves, sí, es Si quirúrgico. no tenemos tratamiento que no es quirúrgico, Hay un tratamiento previo, cuando yo puedo tener la hernia de disco, Sí. una hernia incipiente, esto se va a través de la resonancia y no tener dolor. ah, mira, ¿sí? Pero bueno, eso es también una de las causas también de la lumbalgia, ¿no? del dolor Claro. lumbar. Digamos, ¿qué tenemos que hacer cuando la persona viene por un dolor lumbar? Vamos al tema por el que empezamos. Digamos. Sí, me duele la cintura, voy ¿me al duele la cintura? kinesiólogo. Bueno, entonces tengo que ver por qué se produce el dolor. Tengo Sí. que ver placa, estudio, resonancia y ver por qué se produce el dolor. Sí. Primero, una vez que yo sé por qué se produce ese dolor, primero sacarlo y después dar una pauta de tratamiento y de comportamiento y de hábito en su vida cotidiana para que eso después no vuelva. Elongación, gimnasia, actividad física. Te digo, fortalecimiento te de repito, ahí atrás. exactamente. O de abdominales. No es lo mismo una persona sedentaria que una persona que hace actividad física regularmente. ¿sí? Claro. Entonces, ejercicios de elongación, estiramiento, fortalecer los abdominales, porque muchas veces Claro. digamos, se busca un equilibrio entre la musculatura anterior y la posterior. Entonces, generalmente lo que se llama una hipertrofia, un aumento del tono
de los músculos posteriores va acompañado de una debilidad de los anteriores. Claro. A veces la panza no siempre es por gordura. A veces No, es flacidez, porque